Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a su espacio semanal, La Alegría de Vivir. Me da mucho gusto estar con ustedes. Esta es nuestra 9ª semana de forma ininterrumpida, en la que con mucho gusto hacemos este esfuerzo semanal para hablar de temas relacionados con adicciones, codependencia, prevención, atención, tratamiento de adicciones, alcoholismo, el daño al individuo, el daño a los familiares, relaciones tóxicas, relaciones codependientes, relaciones con dependencia emocional y algunos temas afines y similares. El día de hoy, primero, quiero agradecer a todos aquellos que semana con semana se están incrementando. El número de reproducciones es cada vez mayor. Ya estamos también poniendo las transmisiones en nuestro canal de YouTube. Si quieres compartir nuestro canal de YouTube, es Omar Cervantes Recuperación en Adicciones. En este canal de YouTube vamos a compartir estas transmisiones y también vamos a estar haciendo próximamente cápsulas relacionadas con estos temas. Así que te invitamos a que nos sigas escribiendo, nos sigas buscando para que nos digas cuáles serían los temas que te gustaría a ti que pudiéramos atender. Agradezco mucho a la gente que nos ha escrito, agradezco mucho a la gente que incluso ya ha ido al consultorio a tratar algún tema en particular. Me da mucha satisfacción poder decirlo que este esfuerzo de semanalmente a través de estas redes sociales tener esta interacción con todos ustedes es primero para poderles dar información general, información pública, información de manera gratuita, todo lo que durante la transmisión ustedes deseen preguntarme, yo con mucho gusto estaré tratando de responder todas sus inquietudes y por supuesto quedan mis líneas de comunicación abiertas para tener ya otros temas en particular. Así que muy agradecidos porque verdaderamente cada vez es más la gente que nos escribe en privado, que nos platica sus historias y que incluso se acerca a tener ya alguna forma de interacción más específica. En particular, agradezco a la familia que esta semana me reuní con ellos porque fue muy satisfactorio y verdaderamente de estas cosas que tocan el corazón. Me dijeron, Omar, pasó un incidente hace un par de semanas, llegué a la casa y de repente por algún motivo entré a tu página y empecé a ver tus videos, tus transmisiones. La primera que vi fue esta que hiciste de cómo tu propio testimonio, de cómo tu madre y tú vivieron tu alcoholismo, y eso me motivó a buscarte y a tratar de tener un poco más de orientación. Así que, pues con mucho gusto, ese es básicamente el objetivo de hacer estas sesiones en línea, sin costo alguno, para tratar de orientarte y acercarme para tratar de responder diversas interrogantes que pudieras tener sobre los temas que aquí tocamos. El día de hoy, antes de iniciar, porque también aprovecho para decirte, este es un espacio abierto para que puedas promover tus eventos que tengan relación con los temas que aquí tocamos. Adicciones, codependencias, el tratamiento para adictos y para sus familias. Así que nos mandaron una invitación, un par de invitaciones que vamos a dar lectura antes de iniciar. El grupo Alatín Valle de Puebla, para los que no saben qué es un grupo de Alatín,
es un grupo de jóvenes, adolescentes, familiares de alcohólicos o familiares de adictos. Nos comentan que el grupo Alatín Valle de Puebla está sesionando ya de manera regular. Sesiona sábados de 11:30 de la mañana a 1 de la tarde. La dirección es Avenida Juárez 2924, primer piso, despacho 105, en el edificio Marina, Colonia La Paz, en Puebla, Puebla. Así que si tú eres adolescente, eres un joven y tienes algún familiar directo con el que estés viviendo tu alcoholismo, este grupo Alatín Valle de Puebla te puede servir, por supuesto, para que trates de entender que tu familiar tiene una enfermedad, pero su enfermedad puede estarte afectando a ti también, y por supuesto es una buena opción para que tú te ayudes a ti mismo y puedas estar mejor. También queremos invitarlos, nos mandaron una invitación, la primera convención de narcóticos anónimos del área Golfo Centro. Esto es el 18, 19 y 20 de agosto. Se va a llevar en Centro Vacacional Metepec, en Atlisco, Puebla. El coordinador Lusteín lo puedes localizar en el 222-899-0472 y Juan Carlos en el 222-269-8947. Si tienes un problema con las drogas, estos grupos de narcóticos anónimos que practican los 12 pasos de la recuperación, por supuesto, son también una excelente opción para tu recuperación. Y bueno, pues tienen su primera convención de narcóticos anónimos 18, 19 y 20 de agosto, velo anotando en tu agenda, para que puedas asistir y convivir con otros adictos que están compartiendo experiencias, fortaleza y esperanza de cómo se han recuperado de esta enfermedad de las adicciones. Así que bueno, ahí están este par de invitaciones. Abrimos el espacio para, si tienes algún evento que quieras que promovamos, como ya lo hemos dicho, quizá no alcancemos una gran cantidad como lo haríamos en los medios masivos, pero donde dos o más se reúnen, ahí está la presencia del poder superior. Así que date la oportunidad, mándanos información de tus eventos y con mucho gusto aquí lo hicimos de manera desinteresada como parte del servicio para ayudar a que más gente tenga una opción para recuperarse de las adicciones. Y bueno, vamos a dar lectura, como ya también es costumbre, vamos a arrancar esta transmisión con dando lectura a nuestra colaboración de esta semana, que es un artículo directamente no relacionado con las adicciones, pero que en el fondo tiene mucho que ver. Nuestra columna semanal en el periódico Milenio Puebla, La alegría de vivir, que esta semana le titulamos Decisiones fatales. Y dice así: lamentable noticia en días pasados en la ciudad de Monterrey al darse a conocer la historia de Lucero Garza, de 24 años, quien murió de inflamación cerebral, presumiblemente por ingerir sin supervisión médica pastillas para adelgazar, para tratar de recuperar su peso y figura después de haber sido madre por primera vez hace un año. Según los relatos noticiosos, la joven madre compró estas pastillas llamadas Avitia por redes sociales, por lo que la Procuraduría de Justicia de Nuevo León investiga ya a los responsables de la empresa y analizarán además a todas las personas que sin permisos sanitarios vendan productos que dañen la salud. Esta lamentable historia, que surgió a la luz pública primero
a través de las redes sociales de las amistades y la familia de la víctima, podría ser apenas la punta del iceberg que obligue a las autoridades de México a ser mucho más estrictos y aplicar las normas sanitarias a todos aquellos productos, incluyendo la gama descomunal de artículos por internet que ofrecen fórmulas mágicas para perder peso o cambiar la figura. Adicionalmente, como sociedad, tendríamos que revisar nuestros valores y los esquemas inspiracionales y la cultura de consumismo en la que estamos viviendo, que promueve la falta de aceptación de sí mismos y nos venden la idea de ser como los modelos que se publicitan por todos lados, en las calles, en las revistas, en los medios impresos y electrónicos y en las redes sociales, donde el mensaje que aparentemente promueven todas estas campañas indica que debemos estar inconformes de cómo somos y de lo que tenemos, lo cual, lejos de ser una motivación aspiracional, está causando frustración en quienes no pueden alcanzar estos niveles de excelencia, belleza, riqueza y opulencia para recibir la aprobación de los demás. Como coach en bienestar personal, en wellness y en fitness, así como especialista en recuperación de adicciones, por supuesto, soy un promotor de un estilo de vida saludable que incluya alguna actividad física de su preferencia, una correcta forma de alimentación y, si fuese el caso de requerir algún tipo de suplementación alimenticia o el uso de alguna sustancia externa, hacerla bajo estricta supervisión médica y con profesionales calificados para ello. Lo voy a decir con toda firmeza. No funcionan las fórmulas mágicas o pastillas milagrosas que incluyen a las empresas de multinivel que con algunos cursos de capacitación crean coaches fitness de fin de semana que a la vez son vendedores y líderes de grupo para multiplicar el consumo de esos productos, como tampoco los productos no autorizados que no cuentan con los permisos sanitarios y, por supuesto, la nociva piratería que existe en este sector comercial. Incluso recientemente veía algunos videos en redes sociales de atletas mexicanos dando asesorías en línea y promoviendo abiertamente el uso de hormonas, insulina y esteroides sin la menor idea de lo que es la ética y sin tener en cuenta que quien puede estarles escuchando hará las cosas a su manera, posiblemente y sin ningún cuidado, como lucero, con consecuencias fatales. Para que no haya más luceros en México y que su muerte tenga un propósito, promovamos mejor una cultura de autoaceptación. Aprendamos a darnos amor a nosotros mismos, elevemos nuestra autoestima con lo que somos y con lo que tenemos, cuidemos nuestra salud y vayamos con todo como sociedad contra esos gurúes y estafadores que por vender un producto o sus asesorías sin haber estudiado, hacen lo que sea necesario para engañar a gente vulnerable. Esta fue nuestra publicación del jueves pasado y debo comentar que, por supuesto, ya tuvimos retroalimentación, sobre todo por el enfoque que le dimos a este lamentable evento, porque seguramente como lucero hay muchos casos de estos a lo largo y ancho del país. Además de ser especialista en recuperación de adicciones, soy coach fitness y wellness, soy empresario deportivo desde hace 9 años, tengo gimnasios y fitness club
y me gusta promover el estilo de vida saludable. Así que les puedo decir que estoy en contacto con esta otra parte de nuestra cultura y nuestros valores, donde desafortunadamente ahora los chavos llegan a los 18, 19, 20 años con una urgencia de tener cambios en sus cuerpos, buscando una pastilla milagrosa, buscando un ciclo de esteroides, buscando cualquier sustancia externa que les reduzca por una parte el tiempo para tener resultados inmediatos y por otra parte que les ahorre el esfuerzo de lo que normalmente se debería hacer con tesón, con disciplina, con entusiasmo y con una buena supervisión de parte de los entrenadores, los nutriólogos o la gente que está en los centros de servicio fitness o deportivos o en los centros nutricionales para promover lo que se supone que deberíamos promover, que es una cultura saludable. Decían los clásicos griegos, mente sana en cuerpo sano. Y desafortunadamente hoy vemos cómo las redes sociales están llenas de anuncios donde se venden abiertamente y sin ningún tipo de regulación, no solo pastillas como esta que hoy nos enteramos, se investiga la muerte del lucero en Monterrey. Se venden productos y fórmulas mágicas, se vende piratería de esteroides, de hormonas y de cualquier cantidad de productos que, sin estar legislados, hoy cualquier joven tiene acceso a ello y quienes lo venden de manera irresponsable pueden estar dañando no solamente a una persona, sino a una sociedad. La gente que va al consultorio me pregunta y eventualmente me han dicho qué opino de los anabólicos esteroides, de los suplementos alimenticios. Y a ver, en primer lugar les digo, son dos cosas diferentes. Los suplementos alimenticios que se venden en las tiendas comerciales autorizadas en nuestro país tienen, por supuesto, los permisos necesarios de la COFEPRIS para exponer y exhibir al público productos que se venden de manera legal. Entonces, todo lo que son las tiendas de vitaminas, todos estos productos de proteínas y todas estas tiendas como GNC, como Nutriza, como algunas otras de esta naturaleza que son muy comerciales, todos estos suplementos, justamente como su nombre lo dice, son suplementos o complementos. Son productos que complementan un régimen alimenticio o suplen eventualmente una comida. Los licuados o los batidos de proteína que se utilizan mucho en el fitness, en las dietas, pues por supuesto es un alimento que sustituye una comida por si no hay tiempo, por si el nutriólogo le recomendó que en las colaciones entre comida y comida haya una ingesta de proteína. Bueno, pues son productos completamente legales y regulados. Ahora, hay otras sustancias como la insulina, la hormona de crecimiento, que tienen una finalidad médica, se venden incluso en farmacias, que sin embargo en algunas disciplinas deportivas se usa con otros fines de mejorar rendimiento, de mejorar la figura o la estética, y que entonces ya estamos entrando en otro terreno. Y finalmente están los llamados anabólicos esteroides, que no son más que derivados de testosterona y andrógenos que utilizan muchos atletas para mejorar resistencia, ganar fuerza, mejorar rapidez, tener mejores ganancias musculares y que se usan en
la gran cantidad de los deportes. Entonces, como promotor de salud, como un agente de salud que tengo un consultorio de adicciones con una cédula profesional, evidentemente, yo debo decirlo, yo no estoy a favor del uso indiscriminado de estas sustancias. Sin embargo, también debo decirlo, no podemos cegarnos a una realidad que existe en nuestra cultura, y es que este tipo de sustancias se usan en casi todas las disciplinas deportivas. Los equipos representativos de las universidades los usan, los atletas de alto rendimiento los usan y en general en muchas actividades se utilizan. Yo lo que les recomiendo siempre es una supervisión médica, estudios, por supuesto, para ver si se es candidato o no para clínicamente y biológicamente recibir una sustancia de esa naturaleza, y con una asesoría profesional. Hay enfermedades que son tratadas a base de algunas de estas sustancias. Entonces, se requiere la asesoría y la atención profesional porque con la salud no se juega. Hay un debate alrededor de los anabólicos esteroides, que si causan adicción o no causan adicción. Los efectos secundarios, por supuesto, son muchísimos. Basta entrar a cualquier página de internet a buscar efectos secundarios de los anabólicos esteroides y se van a encontrar ahí una gran cantidad de efectos secundarios que puede tener su uso. En algunas clínicas de adicciones, inclusive, en el perfil histórico del paciente se le pregunta si alguna vez ha utilizado alguna pastilla o alguna sustancia para reducir el peso o si ha utilizado anabólicos esteroides, porque en el caso de las clínicas se utilizan esta información para conocer más acerca del perfil, tanto clínico, fisiológico como mental del paciente. Así que, dicho esto, yo por el día de hoy lo que quisiera es entrar en materia de qué es lo que hay detrás para que una persona tome una decisión de esta naturaleza. Y hay una similitud. Yo tengo muchos años en ambos campos, en el campo del alcoholismo y las adicciones y en el campo del deporte, y hay una similitud que yo observo en quienes tienen una obsesión por su figura, por su cuerpo, por su imagen corporal. Dentro de las características que yo destacaría es lo que dice el artículo justamente, una pobre aceptación de sí mismo. Las personas que tienen una pobre aceptación de sí mismos y un nivel de autoestima bajo, por supuesto, nunca van a estar satisfechos con lo que son o con lo que tienen. ¿Y cuáles son algunas de las salidas falsas, que utilizan algunos de estas personas? Las drogas, el alcohol, el juego, las compras compulsivas y, por supuesto, esta obsesión compulsiva por siempre querer tener una mejor figura. En términos clínicos, se conocen como trastornos de la conducta alimentaria, que requiere toda una especialidad para diagnosticarla y para tratarla. Seguramente ustedes han escuchado hablar
de la anorexia, de la bulimia o de la compulsión por la comida, que son 3 de los trastornos de la conducta alimentaria que más se tratan y cuyas causas tienen una gran similitud con quienes son adictos a una sustancia química. Recientemente se han estudiado otras nuevas modalidades como la vigorexia, que es este afán desmedido por no estar nunca conforme con su figura corporal y a través de ejercicios extenuantes y dietas rigurosas, siempre tratar de estar mejor. Y otro fenómeno que también se está estudiando que se llama ortorexia, que tiene que ver con esta tendencia que hoy hay por nuevas formas de alimentación como el veganismo, la comida orgánica, la comida saludable, que al llegarse a convertir en una obsesión, también hace que el individuo tenga ciertos trastornos paralelos a este tipo de actividades. ¿Qué hay detrás de la gente que tiene anorexia, bulimia, atracones por comida o son comedores compulsivos, vigorexia, ortorexia, adicciones o algunas actividades compulsivas? Hay normalmente un vacío permanente que el individuo cree que lo puede llenar con situaciones externas. Una urgente necesidad de autoaprobación y de aprobación externa, en la que nunca se está satisfecho consigo mismo. La anorexia, entre otras de sus características, tiene esta peculiaridad de que una persona que está delgada, vive a dieta y tiene otro tipo de conductas para mantener su peso por debajo del promedio, lleva a tener una distorsión corporal de su propia imagen, que se ve al espejo y nunca se ve correctamente y se piensa que siempre tiene kilos de más y se mantiene en esta forma hasta llegar a ser mortal. Y no es una enfermedad nueva. En los 70, si no me equivoco, Karen Carpenter, aquella voz maravillosa de los Carpenters, tuvo una historia justamente de anorexia, siendo una mujer famosa, distinguida, que aparentemente podía tener todo en un grupo que en esa época era uno de los grupos más exitosos del planeta. Tenía ese permanente vacío existencial, esta continua falta de aceptación de sí misma, que le hacía estar cuestionando su figura. Desarrolló la anorexia y bueno, posteriormente su vida fue trágica. Entonces, no es una enfermedad reciente. En los grupos de alcohólicos anónimos y de narcóticos anónimos suele decirse que la adicción, que el alcoholismo es una enfermedad del alma. Lo decíamos en transmisiones pasadas. El adicto es una persona a quien en algún momento su corazón se rompió en pedacitos. Y entonces, ¿qué hace el adicto? Utiliza drogas, utiliza conductas autoflagelantes para tratar de llenar con otras situaciones ese vacío que tiene consigo mismo. Esto desafortunadamente está creciendo
Como empresario deportivo, a mí me da mucha pena que llegan chavos a los 18 años al gimnasio y se acercan y lo primero que preguntan es qué rutina les vamos a dar, qué alimentación, pero sobre todo llegan preguntando por un ciclo de esteroides. En lo particular, cuando me ha tocado a mí que se me acerquen, yo les digo, a ver, ¿cuántos años tienes? 18. Ok, primero cumple un año completito entrenando sin descanso y con toda la disciplina para que aprendas a entrenar. Segundo, en ese mismo año aprende a comer y alimentarte sanamente. Y después, cuando ya tengas todo tu desarrollo hormonal terminado, entonces regresa para ver si alguien te puede recomendar una sustancia, porque no la necesitas. Son hormonas que tu cuerpo de manera natural debería producir si tienes disciplina, si te ejercitas, si te alimentas correctamente. Pero ¿qué pasa? Hoy, en este consumismo, en estos modelos que nos ponen, lo decía en el artículo, aspiracionalmente a ser como estos chicos y estas chicas de las revistas fitness, en donde se promueve figuras estéticas, donde se promueve que la felicidad tiene que ver con el dinero, con el poder y con el placer, pues evidentemente todos estos chavos, que además hoy quieren todo rapidito, pues llegan buscando este tipo de soluciones. Así que yo diría que detrás de el tema del lucero lamentable de Monterrey, hay muchas circunstancias que deberían ponernos a pensar. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para promover en los chavos, en los jóvenes, qué estamos haciendo para formar jóvenes que tengan propósito de vida, sentido de vida y que crean en sí mismos? Pero si lo que promovemos es la competencia descomunal, el tener por encima del ser, el placer por delante de la esencia humana, pues entonces como sociedad tenemos que revisarnos. Por eso cuando de repente a mí me preguntan, oye, ¿y tú qué opinas de cómo hacerle para prevenir? Hablando de adicciones, hablando de estas conductas, como son los trastornos de la conducta alimentaria, hablando de otras conductas como la autoflagelación, que también es muy común ya en chavos adolescentes, el cutting y otra serie de actividades en las que esta necesidad de sentir algo diferente los está haciendo lastimarse. Entonces yo les digo, la prevención tiene que empezar desde las bases, desde la primaria. No podemos dar prevención cuando los chavos ya tienen 17, 18, 20 años. Ahí ya entramos más bien a atención y a tratamiento indicados. Pero, ¿qué tal si como sociedad empezamos a trabajar en crear y en generar una cultura en donde el ser humano se acepte a sí mismo por el simple hecho de ser humano? ¿Qué tal que le enseñamos al ser humano, a nuestros hijos, a nuestros nietos, que valen por ser, no por hacer o por tener? ¿Qué tal
que les ayudamos a tener seguridad en sí mismos, autoestima. Les enseñamos a tener comunicación asertiva, a saber decir que sí y a saber decir que no. ¿Qué tal que les enseñamos a ser competitivos en lo positivo? No competitivos en ver quién tiene más dinero o quién tiene más cosas, sino cómo puedes ser una mejor persona. Y entonces estamos hablando que la prevención tenemos que hacerla desde los 8, 9, 10 años. Ahí es donde tenemos que empezar a trabajar y ahí es donde todos como sociedad tenemos una responsabilidad. Los padres de familia, al ser los responsables principales de la formación y educación de nuestros hijos. La escuela como institución y los colegios como planteles, por la gran responsabilidad que tienen de ser los formadores de las bases académicas, y habría que replantearse también el modelo educativo hacia dónde nos está llevando. Las instituciones públicas y privadas, para saber qué es lo que estamos creando como sociedad. Los medios de comunicación y, por supuesto, todos como un todo. Por eso yo aplaudo, y no quiero dejar de mencionarlos, a nuestros amigos de Sinergia Afectiva. Esta semana saludamos por ahí a nuestro amigo Francisco Javier Díaz Cardoso, que es el director de Sinergia Deportiva. ¿Qué tal que hubiera más organizaciones como, Sinergia Afectiva? ¿Qué tal que hubiera más organizaciones como Sinergia Afectiva que se dediquen a dar cursos para padres, que se dediquen a ir a las escuelas, que se dediquen parte de su tiempo a fomentar valores, a hablar de los temas de riesgo que hay hoy en la actualidad, como las redes sociales, como las drogas, como el alcoholismo? Porque no podemos cegarnos y que, como en el caso de estas pastillas mágicas, hasta que hay una muerte y hasta que cobran una vida, entonces sí todos volteamos y preguntamos, ¿qué pasó? Lo mismo pasa con el alcohol, con las drogas y con muchas de las cosas que hoy nuestros jóvenes están viviendo. Entonces, aquí la invitación para que hagamos esta reflexión colectiva. ¿Qué tipo de sociedad queremos? Sin entrar en el debate público, mucho menos político y mucho menos comercial, porque no es mi responsabilidad, pero el debate sobre el consumo del cannabis, de la marihuana, donde, en mi opinión, y es una opinión muy personal, que suscribo a título personal, me parece aberrante escuchar gente que dice, si no te gustan las drogas, no las consumas, pero respeta a quienes lo consumen. Tendríamos que replantearnos cuáles son las políticas de salud pública. ¿Cuánto nos va a costar como sociedad tener más enfermos de adicción a la marihuana? ¿Cuánto nos va a costar como familia el que nuestros hijos hoy no solamente estén expuestos al alcohol o al tabaco, que son drogas legales que se venden en cualquier establecimiento, sino que además ahora estamos siendo permisivos? Hablando de estas pastillas mágicas y del tema del artículo, ¿cuántas vidas tenemos que perder como sociedad para darnos cuenta que estamos cerrando el rumbo? Y esa es mi postura, y no es una postura moralista, lo aclaro. Con toda claridad, hace un rato me refería al tema de los anabólicos esteroides. Como promotor deportivo que soy,
porque no puedo taparme los ojos ante una realidad. Pero no quiere decir que por eso yo pueda decirle a un adolescente de 17 años que se inyecte un esteroide para mejorar su rendimiento, como desafortunadamente muchos irresponsablemente lo hacen, y no solamente lo hacen, lo promueven a través de las redes sociales. Entonces, algo seguramente debemos estar revisando. E insisto, no es un tema moral. Desde mi óptica como promotor deportivo y como especialista en recuperación de adicciones, mi obligación es hablar de salud. Y no puede haber una sociedad saludable cuando estamos promoviendo jóvenes que no se aceptan a sí mismos tal como son y tienen que buscar la felicidad o el placer en otros recursos, que a la larga les van a generar un problema de salud física o mental. Entonces, esta gente que dice, bueno, lo que pasa es que hoy los chavos fuman marihuana, pero lo hacen una vez a la semana y en realidad pues creemos que no hay ningún problema, etcétera, etcétera. Yo les preguntaría, ¿han visto siquiera las consecuencias de alguien que ya tocó fondo con la marihuana? Esta gente que dice la marihuana no es adictiva, la marihuana no hace daño, la marihuana es natural y no es sintética como otras drogas. Yo les invitaría a que se den una vuelta a una clínica de adicciones o a un grupo de narcóticos anónimos, o que pregunten de algún testimonio de algún joven que fue afectado mentalmente por su adicción a la marihuana. Y lo difícil que es recuperarse de esta adicción. Entonces, no es un tema de moral, de buenas costumbres. Estamos hablando de salud. Y como tal, mi obligación es hablar de prevención antes de llegar a las fases de atención y tratamiento. Pero bueno, son reflexiones que yo hago en lo particular. Este fue el tema de la semana. Nos preguntaron mucho al respecto, nos preguntaron al respecto de los anabólicos esteroides. Nos decían, ¿causan adicción o no? A nivel fisiológico no generan una dependencia como otras drogas, pero a nivel psicológico por supuesto que generan una dependencia, porque alguien que tiene ganancias a través del uso de una sustancia exógena como esta, al rato piensa que solamente a través del uso de esta sustancia va a poder estar bien, y ahí se genera una dependencia psicológica. Además de, como ya lo dije hace un rato, todos los efectos secundarios que son muy amplios y que se pueden revisar en cualquier página de internet. A mí me han preguntado, y abiertamente, ¿y tú los has utilizado? Y se los digo abiertamente, sí. Sé de lo que hablo, tengo un gimnasio, fui competidor de fisicoculturismo, he utilizado anabólicos esteroides, siempre los hice bajo supervisión y aún así, siempre lo he dicho, yo no lo recomiendo en jóvenes que no han terminado su desarrollo hormonal. ¿Tuve consecuencias con el uso de esteroides? Por supuesto que tuve consecuencias. La consecuencia más normal que existe es la famosa neurosis postciclo, que es lo que sucede cuando se deja de usar el esteroide. Hay toda una reconfiguración hormonal
que genera depresión o neurosis en el atleta, y que hay casos a nivel documental, están registrados, de atletas que en este momento de la depresión o de la neurosis post-ciclo han llegado a cometer crímenes, atletas muy famosos que han tenido que pasar a prisión por algún crimen o alguna consecuencia de su uso. Así que, por supuesto, como un profesional de las adicciones, les debo decir, esto requiere de conocimiento, requiere de supervisión profesional y de supervisión médica. Yo de lo que estoy en contra es de la proliferación indiscriminada de piratería, de la proliferación de promotores que abiertamente en las redes te invitan a que uses estas sustancias porque de otra manera no vas a encontrar las ganancias necesarias. Y sobre todo de esta cultura en la que te dicen, si quieres ser mejor, consume esta pastillita, que es exactamente lo mismo que hacían cuando había campañas públicas masivas de alcohol. ¿Quieres ser un hombre de éxito? Tómate un trago. Entonces, creo que es un tema muy amplio, es un debate muy extenso. Lo escribí y lo digo puntualmente, no existen fórmulas mágicas. Y lo que tenemos que revisar es qué tenemos en el alma y en nuestra mente y en nuestra autoestima para saber por qué no estamos satisfechos con nosotros mismos. ¿Por qué tenemos que estar buscando lo que deberíamos encontrar en nuestro interior? Lo estamos buscando a través del placer rápido, pero momentáneo. Placer que eventualmente, como en el caso de las drogas y el alcohol, termina siendo doloroso y un sufrimiento. Pero bueno, hasta ahí dejo mi comentario. Me parece que el día de hoy no hay preguntas, así que pues me quedo a tus órdenes para la siguiente semana. Si tienes temas a tratar, con mucho gusto está mi inbox, mi correo, mis redes sociales y estoy a tus órdenes. Me preguntaba uno de los lectores de mi página de Facebook que cuál es mi experiencia en adicciones y bueno, le decía, pues tengo mi propia historia personal, tengo mi propio proceso de recuperación de casi 20 años y soy profesional egresado del Centro de Estudios Superiores de Montefénix, donde con mucho gusto llevo los valores que aprendí en esta gran institución de formación de profesionales de la salud y de las adicciones. Te deseo que tengas un excelente fin de semana. Tu amigo Omar Cervantes, en este tu espacio, La Alegría de Vivir. Nos vemos aquí la próxima semana. Dios te bendiga. Buenas noches.